Vamos a dar inicio a la semana 24. Ahora sí se podría decir que estamos yendo en relación con las semanas. Con el último tema, pautas para la redacción de un guión teatral. De igual manera, aquí he usado dos enlaces, después los comparto en el Classroom, como suelo compartirles al momento que les envío el video de lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Bien, entonces, recordemos nuestro propósito. A ver, chicas, ¿para qué estamos haciendo los seminarios? ¿Para qué hemos hecho el seminario del uso de la tilde? ¿Para qué hemos realizado el seminario el día martes referente al uso de los conectores? ¿Y por qué estamos haciendo este último seminario? ¿Cuál era el propósito? ¿Alguno de ustedes puede decirlo, escribirlo? En fin. ¿Ya? Francesca dice para poder hacer guión. Bien, Mari Carmen, luego Fabiana. Yo creo que es para poder corregirnos antes de hacer nuestro guión, o si no, ahora que ya lo tenemos hecho, poder adecuar algunas cosas, ponerle más como coherencia, cohesión y cosas así, ¿no? Para que nuestro guión salga bien, porque es un producto final. Ya, producto final para que salga bien. Fabiana. Sí, Miss, además de, bueno, como usted nos dice, esencialmente desarrollar el guión, también lo que usted busca es que nosotros nos desarrollemos bien en la competencia escrita, de expresar nuestras ideas escritas con coherencia y con cohesión. Y ahí también complementamos con lo que está poniendo Eliana y Angeli, ¿no? En el chat, para que puedan escribir correctamente en este primer momento su guión teatral y también planteando a futuro, para ese tercer trimestre, ahí cogiendo la idea que acaba de compartir Fabiana, para que puedan desarrollar la competencia escrita. En este momento, pues para el guión, pero ya en el tercer trimestre vamos a usar esta capacidad, que ahora al final cuando le muestre la rúbrica, le voy a explicar referente al uso permanente de los estilos formales de escritura, que tiene que ver pues con la ortografía, tiene que ver con las tildes, en fin. Sí, y efectivamente, por eso estamos haciendo nuestro seminario, para que ustedes puedan más que memorizar, comprender, aprender a utilizar. Si no comprenden, no van a poder aprender, porque van a memorizar, pero no van a saber por qué, y al no saber por qué están haciendo eso, no le van a encontrar un sentido. En este caso, ¿por qué le pongo tilde? Porque si le debo. Entonces, si no le encuentran un sentido, va a ser muy difícil que su mente memorice. Yo les decía en algún momento que cuando ustedes memorizan canciones, no memorizan porque les han obligado a memorizar canciones. Pero a mí sí me obligaron una vez. Ya, eso es pues una experiencia. Pero normalmente tú aprendes canciones o memorizas porque te gusta, ¿no? Te llaman la atención o siempre lo estás escuchando. En fin, de esa manera tú los memorizas, de esa manera puedes llegar a aprender. En este caso, nosotros estamos haciendo estos temas de los seminarios para que puedas comprender y aprender después, ¿no? A utilizar estos recursos gramaticales como los conectores y ortográficos como las tildes, y ahora algunas pautas referente al guión teatral, porque van a dar sentido al texto, van a dar sentido a eso que tú vas a escribir. En este caso, el guión teatral. ¿Ya? Pero antes de ver lo que es el guión teatral, ¿qué es un guión teatral? De repente a algunas no les queda claro qué es un guión teatral. ¿Qué entendemos por guión teatral? O para ustedes, ¿cuál sería el propósito de un guión teatral? ¿Para qué sirve también? Ya. Si es que no sabemos qué es, ya para qué sirve. Mari Carmen, y luego Fabiana. Yo es un conjunto pues de muchos diálogos en los que se van a tener que, o sea, se van a tener que mostrar como en un teatro, cosas así, como que tipo actuación, pero también es más que encajan los diálogos y interacción entre los mismos personajes, y también como que se dividen entre los principales y los secundarios, ¿no? Ya, interacción, diálogo, para poder darlo en una función teatral. Ya, genial. Fabiana. Más o menos lo que, parecido a lo que dice Mari Carmen, que es un conjunto de diálogos, pero que en este caso se dividen en escenas, en actos, depende de dónde se desarrolla el contexto, con el propósito de luego llevarlo a la actuación en un espacio, podría ser público o si no privado. Ya, en un espacio público, sino
privado y concuerdas también en llevarlo a escena, ¿no? Y cerramos con Damaris. Sí, es un texto en el que se encuentran varios diálogos, varios guiones, los cuales luego se van a actuar, ¿no? Tienen un propósito de, por ejemplo, podría ser enseñar algo o dar a conocer algo. Y pues los personajes como que tienen que conversar entre sí, tienen que interactuar. eh, y para que luego se lleve a cabo en una actuación. Ya, bien. Ahí ustedes han mencionado diálogos, aquí Damaris ha agregado el punto de un propósito, ¿no? En este caso puede ser un propósito de enseñanza, porque no necesariamente todos enseñan. Cuando me refiero a enseñanza me refiero a moraleja, ¿ya? No me refiero necesariamente a aprender, porque todos los teatros te enseñan algo, pero no todos necesariamente apuntan a una moraleja, ¿ya? Por así decirlo. Bien, entonces antes de entrar a lo que es las características del guión teatral, para algunas, y esto sí, por si acaso lo he puesto, tenemos que dejar bien claro dos cosas, porque es algo que yo he ido observando cuando ustedes hacían su historieta, por ejemplo. Ya, efectivamente es una expresión artística, querida Mari Carmen. No solamente el teatro, sino también la parte escrita es una expresión artística, ¿ya? Porque es la creación de una historia, de algo que quieras contar, en fin. Pero volviendo al punto, les decía, tenemos que dejar en claro bien la diferencia de estos dos, porque yo observaba cuando ustedes hacían su historieta, porque antes de hacer la historieta habíamos hecho la historia, recordarán ustedes cuando hicimos para la participación del proyecto como Señor Mim, primero hicimos una historia narrada y luego esta historia narrada iba a ser convertida a historieta. Y ahí como que algunas lucharon mucho porque no sabían cómo pasar su texto narrado a historieta. Entonces, una semejanza que se puede encontrar entre un texto dramático y una historieta, por así decirlo, es que tiene diálogos, como lo habían mencionado varios de ustedes, hay interacción entre personajes, de cierta manera también hay una puesta en escena, en este caso pintada, dibujada, diseñada, por así decirlo, en cambio en lo otro está actuado, y esa más que nada es la diferencia. Entonces veía que algunas de ustedes, más que hacer una historieta, hacían por momentos una fotonovela, o más que hacer una fotonovela, pues volvían a contar la historia y simplemente ponían una o dos imágenes, no observándose una historieta, ¿no? Porque una historieta es como un guión teatral, simplemente que lo has dibujado, ¿no? En vez de decir el actor va a decir esto, el actor va a decir el otro, tú ponías a los personajes, los dibujabas y escribías lo que ellos decían, ¿no? Y en las viñetitas escribías los pases o la ubicación, en fin. Entonces, para eso hemos puesto estas diferencias. Diferencia entre un texto narrativo y un texto dramático. Ambos redactan, pero no priorizan lo mismo. Mientras que en el texto narrativo se priorizan los hechos o argumentos, que es lo que se van a escribir, tanto en una obra literaria, como en un texto científico, como en un texto expositivo, todos ellos son narrativos, por si acaso, en todos ellos. En un texto dramático se priorizan los detalles, las minuciosidades. No quiere decir que en un texto dramático no haya hechos. Y tampoco por el contrario, no quiere decir que en un texto narrativo no haya detalles. Sí hay detalles. Uno puede escribir con el famoso, había una vez una casa muy viejita y lleno de arañas, telarañas. Y puedo detallar todo lo que veo, pero eso no va a ser la prioridad, porque la prioridad de un texto narrativo es contar el hecho, los sucesos que están pasando. En cambio, en un texto dramático, el texto en sí, no la puesta en escena, sino el texto en sí, es darte los detalles, lo más detalloso posible para poder significarlo después, es el propósito del texto dramático. Otra diferencia. Mientras que en el texto narrativo, el narrador es permanente, y cuando me refiero a narrador, no me refiero a alguien necesariamente que cuente una historia, sino también puede ser, porque eso solamente se hace en los textos como los cuentos, las fábulas, que alguien cuenta la historia. Les decía,
También los textos narrativos son los textos científicos, los textos expositivos, los textos incluso de ensayo, por ejemplo, ¿no? Textos argumentativos también entran ahí. Entonces, los narradores se refiere a la persona que te da la información. Algunas me decían, puede ser como el autor, ya digamos que puede ser como el autor, pero no es el autor, ¿no? Porque el autor es un nombre para la persona que crea. En este caso, el narrador es como que el que presenta, ¿no? Siempre hay un narrador en los textos narrativos. En cambio, en los textos dramáticos, no es que no exista el narrador, sí existe, pero menciona que está detrás de las acotaciones escénicas. ¿Qué es eso, Miss? Acotaciones escénicas quiere decir aquello que no se debe mencionar al momento que se pone en escena este texto dramático. Si yo pongo, por ejemplo, una niña que está llorando y la niña dice buah, buah, entonces yo al momento de significar ese acto, yo no voy a decir la niña está llorando, dice buah, buah. Esas acotaciones se sobreentiende que lo tiene que actuar o un narrador lo puede decir, va a depender cómo organices tu guión, pero la niña sí va a decir buah, buah, ¿no? Porque eso es lo que dice, buah, buah. Entonces, si tú en tu texto dramático deseas colocar un narrador, lo puedes colocar. Y si no lo colocas, no hay ningún problema. Nadie lo va a mencionar. Nadie va a decir su parte. Narrador no es el término que se suele usar en los textos dramáticos para poder ponerlo. Normalmente ellos lo llaman voz en off. ¿Ya? Así lo llaman. ¿Por qué, Miss? La verdad no lo sé, pero lo llaman así en los textos dramáticos. Voz en off. Ahí tú vas a hacer la voz en off, te dice. La voz que se escucha, pero que no se ve. Así lo suelen llamar en los textos dramáticos. Otra diferencia. Los personajes en los textos narrativos son los que cuentan parte de la historia. No toda la historia, parte de la historia. Porque la otra parte lo cuenta el narrador. En los textos narrativos tú puedes encontrar diálogos. No es que no hay nada de diálogos, cero diálogos. No, sí puedes encontrar diálogos. Ahí van contando parte de la historia. Pero en los textos dramáticos, los personajes son los que cuentan casi el total, el 98% se podría decir, de la historia o de lo que se quiere representar, ¿no? Y el otro 2%, ya, pues el otro 2%, como les decía, puede ser usado a través de un narrador, si ustedes lo quieren poner, o también puede ser observado a través de los cambios de significación, entradas y salidas de los personajes, en fin. Ya en este caso, Almendra, si tú dices que la voz en off podrían ser los que doblan la voz o películas, en este caso no podría ser ello, porque al hacer ese doblaje, ellos hacen el doblaje porque quieren dar a entender que son supuestamente la voz original de la persona, ¿no? La voz en off, por ejemplo, digamos que en una escena, una persona está hablando con Dios, por así decirlo. Entonces la persona dice entre sí misma, digamos que yo, ¿no? Yo quiero hablar con Dios ahora y digo, ¿no? Ay, Diosito, me gustaría que me dieran esto el día de hoy. Y de pronto en mi mente yo siento que Dios me responde, está bien, hija, te lo daré. Ya, pero yo ¿cómo voy a representar eso en una escena de teatro? Que eso me están diciendo supuestamente. Ahí sale la voz en off, dada por el narrador, diciendo, hijita, yo te lo voy a dar. Ya, aluciendo o alusivo a que supuestamente Dios me está diciendo eso. Ahí en ese caso entran las voces en off, porque no sale en escena el personaje. No es el doblaje. Vamos con la última diferencia. El texto narrativo tiene como finalidad ser leído, ser interpretado. En cambio, el texto dramático tiene como fin ser dramatizado, o mejor dicho, interpretar y dramatizar no es lo mismo, ¿no? Pueden ser usados como sinónimos en algunos momentos, sí, pero no es lo mismo, porque el interpretar está más a que tú le des el sentido a cómo vas leyendo. Recordarán ustedes cuando cuando yo les di a leer una lectura en la semana 13, y ustedes se grababan un audio, ya, ustedes le daban una interpretación a esa lectura. Algunos le hacían un sonidito a la pregunta, otros le daban un sonidito a ciertas palabras,
le daban un cierto tono al momento de hacer las pausas. Conforme ustedes iban entendiendo, le daban el sentido, la interpretación. En cambio, la dramatización ya tiene que ver más no contigo, sino con lo que está escrito, ya que los textos dramáticos tienen, ¿no? Entre paréntesis señalan qué rostro es el que tiene el personaje, cómo está el personaje, prácticamente te da todos los detalles de cómo tú debes hacerlo y tú tienes que hacerlo tal cual. En cambio, los textos narrativos no te dan tantos detalles, entonces tú interpretas, tú pones lo tuyo. En cambio, los textos dramáticos, tú no puedes poner del todo lo tuyo. Tú tienes primero que acomodarte a lo que te dicen que es el personaje y dependiendo de eso, tú pones los tuyos. Si no, no lo pones. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda referente a estas dos diferencias? Bueno, estas cuatro, en verdad, diferencias. Bueno, no se pueden poner como que narraciones, por así decirlo, pero se pueden poner pequeños cortos donde, por ejemplo, diga en la clase o diga viniendo de la clase o algo así. Ya, ahí justamente, sí se puede, y justamente ahí vamos a entrar. Sí se puede, Damaris, pero como dice, ¿no? Lo principal es detallar, y justamente si tú pones en la clase vas a detallar el lugar donde está. Aquí en los textos dramáticos tú tienes que ser muy detallosa. Tienes que escribir hasta lo que no se ve. Tienes que escribir los sentimientos, tienes que escribir el lugar, tienes que escribir lo que vas a hacer un poco después, cómo vas a gesticular, cómo te vas a mover, tienes que detallar todo. Vamos entonces con un ejemplo. Valga la redundancia, por ejemplo. Aquí les he puesto un pedacito de un guión teatral. Ya. Vamos con el primero. Dice, acto segundo. Ya. Cuando yo observo esto, acto segundo, acto primero, segundo acto, o primera escena, segunda escena, ¿qué es lo que me está dando a entender esto? ¿Por qué yo en mi guión teatral necesariamente tendría que separarlo por escenas o actos? Porque en un texto narrativo no hay escenas y actos. Creo que es para separar las diferentes situaciones que estén pasando, ¿no? Porque es un cierto orden que se le da. Como no se puede narrar, entonces tiene que separarse por ese medio, porque si no, o sea, imagínense que son diferentes escenarios y uno no sabe dónde es el corte, ¿no? En qué momento se traslada de un lugar a otro. Entonces yo creo que para eso están los actos. Ya, ok. Fabiana. Sí, yo había leído respecto a ese tema y dice que cuando se cambia una escena es cuando entra un nuevo personaje y bueno, dentro de un acto pueden caber varias escenas, depende de cómo entren o salgan los personajes. Y bueno, respecto a los actos es cuando se cambia de contexto o pasa después de un tiempo, puede ser unas semanas o unos días. Bien. Para entenderse mejor, claro, Eliana. Y cerramos contigo, Damaris. Ya, yo creo que es como para mantener un cierto orden, como dijo Fabiana, también como para hacer cortes o transiciones, ¿no? Y además que, bueno, también creo que como el guión se va a actuar, va a ser mucho mejor que que lo actúen en pedacito, poco a poco, y así lo hacen mejor. Yo creo que para eso están, separados. Ya, y también Ángela menciona para respetar el orden y la secuencia. Bien, entonces, referente al acto o escena, efectivamente, como ustedes han mencionado, me marca lo que es un cambio de lugar, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver cuando se cierran las cortinas y luego se abran las cortinas nuevamente. En las películas también ustedes lo pueden ver cuando en un momento están en una casa y de pronto la escena te manda a un parque. Ya. Esos cambios normalmente lo llaman acto, aunque ahora también lo llaman escena, ¿ya? Por eso lo he puesto acá como actos o escenas. Pero sí, las escenas hacen más alusión a, como mencionaban ustedes, cuando entraba un personaje y luego salía o alguien se adicionaba. Pero lo suelen llamar ahora también escenas o actos, ¿ya? Pero no nos vamos a detener tanto en el nombre de las cosas, sino en la función que tiene. Entonces, si tu guión teatral
está situado primero en una casa y luego está situado en un cuarto, allá mismo, es la casa igual. No, porque las casas tienen diferentes compartimientos y estos compartimientos va a depender de lo que sea como función, ¿no? Un cuarto no tiene la misma función que un baño, por así decirlo. Son diferentes cosas que se ambientan. A menos que sea como ahora, hay algunas casas que es un solo cuarto y en ese cuarto solo tienes tu pequeña mesita, ahí lo más está tu cosito, tu baño, ahí lo más está, pues, para que tú puedas cocinar, en fin. Entonces sería como una sola habitación, ¿no? Y esos detalles también tienen que quedar claros, porque si tú pones casa, no se va a entender como que está necesariamente en la sala, se puede entender como cualquier parte. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta el momento de hacer los actos. Va a depender cuántas escenografías tenga tu guión para los actos, ¿ya? Bien, pero eso lo vamos a detallar más adelante. En el número 2, ahí. ¿Qué podemos entender o qué función creen ustedes que va ahí en el número 2? Dice ahí en el número 2, al concluir la canción, el telón vuelve a abrirse, Obedot pasa al escenario, el mismo del acto anterior, a las 5 de la tarde, toma un diario, lo despliega, o sea, lo abre, y después de sentarse confortablemente, comienza a leer. Ya, ¿qué función tendrá esta parte? Ya, Mari Carmen dice introducción, ya, pero aparte de tener una introducción, ¿qué me está dando a entender esta parte? Ya especifica, no solamente introduce algo, sino que también está especificando. Y no solamente está especificando, está describiendo lo que ha pasado anteriormente, al concluir la canción. Está describiendo quién está entrando, un señor llamado Bedot. ¿Qué más está pasando? Está diciendo lo que él está haciendo antes de que comience, ¿no? Ya especifica, ya, una especie de guía. Es una descripción. Ahorita vamos a ahondar en ese detalle, pero hasta ahí hay una descripción. Vamos con la flechita número 3. La flechita número 3 me indica algo. ¿Qué me está marcando la flecha número 3? Está apuntando ahí, como escribe Carla, a un nombre. Sí, el nombre está chiquitito. Sí. Está apuntando a un nombre. En este caso, este nombre tú lo vas a identificar como personajes. Ajá, como decía ahí Fabiana, ¿no? Apunta a los personajes. Ya. Vamos entonces con la flechita 4. La flechita 4 está apuntando un paréntesis y este paréntesis dice leyendo los titulares. Ya, ahora sí, Damaris dice, ¿no? Indica las acciones o emociones de los personajes. Ya a estas emociones que van, o los detalles de los personajes, como menciona también ahí Fabiana, los vamos a llamar acotaciones. En este caso, estas son acotaciones que van en la escena misma. O sea, en plena escena, estas son las acotaciones. Ya. Indican una acción, una emoción, indican algo que necesariamente el personaje, mientras que está actuando, tiene que hacer. Ya, hasta ahí nos vamos entendiendo. Ahora, la parte de la flechita 5. La flechita 5 señala un O y señala un A. Mari Carmen señala expresiones y efectivamente son expresiones. En este caso los vamos a colocar como exclamaciones o sonidos. ¿Ya? No necesariamente porque sea lo uno o lo otro, ¿ya? Sino que a veces se puede tomar como exclamaciones y otras veces se puede tomar como exclamaciones y sonidos, ¿ya? Claro, exclamaciones llamativas en el diálogo, en otras palabras. Y por último, la flechita 6, que hace referencia a la salida de un personaje. En este caso, dice, sale Jacinto, dice ahí. Ya es una acción, como dice Mari Carmen, sí, es una acción. Y esta acción de sale y luego viene entra, lo vamos a llamar acotaciones también, pero estas son acotaciones que dan finalización o entrada a algo. Vamos a comenzar entonces con lo primero. Actos o escenas, ¿ya? Esta parte representa el cambio de escenario, como ustedes lo dijeron, es decir, las diferentes locaciones, ubicaciones en que se va a desarrollar la obra.
Por ejemplo, un dormitorio, por ejemplo, una cocina y todas las escenografías que vayas a poner en tu guión, ¿ya? Si pones una, irá solo un acto. Si hay 3, 4, 5 escenografías, irán 3, 4, 5 actos, ¿ya? Seguimos entonces. Cualquier duda en el chat, ¿ya? Pasamos al punto 2, la descripción. Lo que ustedes en algunos momentos decían, Miss, es la introducción, Miss, es donde se narran las acciones, ya. En esta parte de la descripción o introducción, como llamaban algunas, se vayan a detallar de manera explícita. ¿Qué quiere decir explícita? De manera, en este caso, minuciosa, de manera detallada, de una manera en la cual todas las características que tú observes en el escenario las tienes que escribir. Recuerda que el texto dramático, como lo habíamos visto en un momento, apunta a ser llevado en escena, como ustedes mismos lo dijeron. Entonces, cualquier persona que lea tu guión teatral tiene que imaginarse eso que tú te estás imaginando como escenografía. Si tú te imaginas una escenografía de un desierto, va a depender cómo te imaginas para que la persona trate de representar ese desierto. De repente en tu desierto hay agua, valga la incompatibilidad, pero si a ti así tú te lo imaginas, entonces tiene que estar descrito como tal, de manera explícita. Ah, no, me dice, sobreentiende que el desierto no tiene agua. No, porque va a depender de lo que tú estés proponiendo, ¿ya? Si tú pones que tu desierto, no, así simplemente, ¿no? Están ubicadas en un desierto, ya, cualquier persona va a entender que en el desierto no hay agua. Pero de repente tú quieres colocar un oasis por ahí, entonces nadie se va a imaginar que hay un oasis. Entonces, aquí en el guión teatral no se puede dar por sobreentendido. Tienes que tratar de colocar, por eso dice de manera explícita, o sea, tienes que plasmar en letra, en esta parte de la descripción, las características de la escenografía. Además, si se requiere, también se detalla el personaje próximo que va a presentar. Claro, digamos que sea el acto 1, ¿no? Entonces, en el acto 1, si va a entrar un personaje y va a hacer algo antes de que hable, entonces aquí en la descripción también va. Si en la descripción tú describes el escenario y todo, y el personaje no entra, entonces no se describe. No se describiría el personaje nada. Vamos a practicar entonces con un ejemplo. Tenemos esta imagen. ¿Cómo describiríamos, porque aquí ahorita el personaje no está hablando nada, cómo describiríamos esto que estamos observando? A ver, por si acaso estamos en la primera parte. Ya hemos puesto acto 1 y vamos a hacer la descripción. Ya. Esto que estamos observando, ¿cómo sería la descripción? Ok, podría ser quizás un señor un señor delgado, podría ser, un señor delgado y con atuendo, ya bueno, un señor trata de llegar al lado de la ciudad pasando por el bosque. Ya, ok, pero miren lo que mencioné ahí en la descripción. Dice, se detalla de manera explícita las distintas características que debe llevar el escenario dentro de la obra. Además, o sea, lo que viene, si lo requiere, también se detalla el personaje. Quiere decir que primero detallas al personaje o primero detallas la escenografía. Ah, primero la escena. Okay. El otro es de Yapa. En este caso, tenemos al personaje. Entonces, primero la escenografía y luego el personaje, porque lo tenemos que está entrando, ¿no? Todavía no habla nada, pero como está entrando, necesitamos detallar. A ver, probamos entonces, Damaris. Un alto y delgado joven, con ropa, con botas, camina de manera tranquila sobre un bosque. Un gran bosque verde y limpio y hermoso. Sí, eso. Ya, ok. Igual, vuelvo a hacer énfasis en lo que le mencioné a Mari Carmen. En la descripción, primero en la escenografía y luego, si es que hay personaje que entra sin decir nada, lo mencionamos.
No, al contrario, porque en la descripción lo que se trata de detallar es la escenografía principalmente. Y de paso, si es que hay un personaje. ¿Ya? Genial. Sigamos entonces, por si acaso vamos a practicar así, ¿ah? A ver, vamos con Carla. Carla y después ahí la lista que sigue en el chat. Carla, ¿cómo sería la descripción? A ver, creo que sería en un parque que está al otro lado de la ciudad, un parque muy cuidado, con zonas muy verdes, árboles muy cuidados y flores muy bonitas. Está pasando un señor delgado, alto, con polo rojo, pantalón negro y botas negras para poder llegar a su destino. Ya. Eso es todo. Ya has agregado características. Es más, podemos agregar más características porque hay más detalles, ¿ah? Hay más detalles. Vamos entonces con Camila Cáceres. En un parque con flores muy coloridas, árboles voluminosos. En el cielo se observan pájaros. Va un señor caminando, alto, delgado. Ya, ok, punto final. Ya, vamos a detallarlo más. Mira, hay algunos aspectos que ahorita cuando terminemos todos los que van a participar, mientras que van practicando, todavía no están tomando en cuenta. Ahí leyendo en el chat, le ha agregado Ángela un detalle atlético, que hasta el momento todavía no lo han mencionado, porque un delgado puede ser una persona que no necesariamente es musculosa, como lo vemos aquí en el personaje. Bien, ahí es lo que has mencionado en el chat, Fabiana. Vamos a agregarle, ahí has descrito la parte de la vegetación, animales, genial, incluso le has puesto los pájaros, le has anunciado ello. Vamos a añadir la parte de la descripción de la ciudad, que está al otro lado, o cerca, o pasando, porque eso sí se observa. Además, ¿cómo está este personaje entrando a escena? Estás marcando que está caminando, pero no camina como todo el mundo camina, ¿no? Puede estar caminando de frente, derecho, puede estar caminando así, puedes estar caminando más o menos con una actitud media soberbia, en fin, hay muchas formas de cómo estar caminando. Por eso detallamos en la descripción esto, porque hay diferencia. Una pregunta, cuando dice, además, si lo requiere, también se detalla el personaje próximo a presentarse, es el señor, ¿no? Claro, en este caso, el personaje entrado en escena, porque lo estamos viendo moviéndose, pero no dice nada. Y como todavía no dice nada, entonces tengo que ponerlo en la descripción. Si en mi escena está la escenografía y todo, describo, pero el personaje al entrar comienza de frente con el diálogo, entonces ya no lo pongo en la parte de descripción, sino lo pongo ya dentro de los diálogos que ahorita les voy a explicar. Ah, ya. Vamos a seguir avanzando, pero lo que quiero que entiendan aquí es que tienen que describir principalmente el sitio. Algunas de ustedes, genial, escribieron referente a el lugar, el parque. Algunas ponían que hay mariposas, flores de diversos colores, y está bien, porque mientras más escribes, más se aproxima la imagen, y eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, porque el guión y la imagen que ustedes se dan, no la tengo yo, solo las tienen ustedes, no la tiene nadie. Entonces, como se imagina la escenografía o el lugar, es lo que ustedes lo tienen que plasmar para que la persona que lo vaya a dramatizar pueda poner lo más semejante a lo que tú has ideado, a lo que tú has pensado. Genial, ahí tenemos los ejemplos también en el chat de Fabiana e Isabel, ya están describiendo un poquito más la escenografía y luego describen al personaje si es que aparece sin hacer nada. Bien, bien, ahí ya estás manifestando más características, Fabiana. Claro, una actitud tranquila es la que está teniendo, ¿no? Bien, y ahí, Isabel, también estás enmarcando su cabello y la forma en la que tú estás viendo. Genial. Vamos a pasar. Entonces creo que ya nos quedó claro esa parte de la descripción, que sí o sí tiene que haber. Cada cambio de escena va a tener una descripción. Y si mi guión tiene una escena, entonces solo tendrás una descripción, porque todo se desarrolla en el mismo sitio. Pero si tienes dos lugares, entonces dos descripciones, porque son dos actos o dos escenas. Si tienes tres, de igual manera, ¿ya? Pasamos entonces. Personajes. Son las personas que le dan, o bueno, las personas, animales o cosas, va a depender de quiénes sean los personajes
en el guión, pero son los que le dan vida a estos sucesos en la obra. Bien, se dividen en personajes principales, personajes secundarios y personajes ambientales. Y aquí quiero hacer énfasis, porque no lo he puesto para que ustedes memoricen, mi personajes principales, secundarios, ambientales. No, lo he puesto con el fin de que justamente ustedes, al momento de colocar a los personajes no solamente son aquellos que tienen un diálogo en el guión teatral. Los que tienen diálogo son personajes principales. Sí, efectivamente. Los personajes secundarios son los que, por lo menos, en el diálogo dicen un hola. Digamos que en mi guión que yo quedé, en mi grupo de 5, digamos que está Vera, y en todo el guión Vera solamente dice hola. Sale en la escena y dice hola y se va. Ya. Por ese hola que dice Vera en la escena, igual tiene que ir como personaje. Vera, hola. Hay un costadito, que es lo que dice. Es un personaje secundario, pero dice algo, entonces tiene que ir marcada. Por el simplemente hecho que diga una única vez hola y nunca más aparece, no, lo voy a poner en la descripción y Vera dice hola. No, entra como personaje, así sea como un hola. ¿Ya? Y personajes ambientales, ya, es que los personajes no solamente son aquellos que dicen un diálogo o dicen una palabra, como en el ejemplo les mencionaba Vera. Personajes es todo aquello que sale en la obra y que representa algo. Por ejemplo, si en tu guión teatral, en el grupo de 5, sale, digamos, Angeli con Aileen en un diálogo en la cual ellas están discutiendo y ellas están discutiendo frente a un mercado, digamos, ¿no? Ya. En este mercado hay 2 personas que están, pues, vendiendo, digamos, ¿no? Ya. Estas 2 personas que están vendiendo, ¿están haciendo algo o no están haciendo algo? No, pues, Miss, usted está diciendo que están vendiendo. Ya, están vendiendo, ¿no? Estarán de repente acomodando los productos que van a vender, estarán poniendo cartelitos a los que van a vender, en fin. ¿Salen en la obra? Sí. Entonces, como sale, se observa dentro, porque no es escenografía, porque el diálogo entre Angeli y Aileen fuera del mercado está ahí, ellas están discutiendo, están dialogando, pero estos personajes salen ahí por un momento, y no es escenografía, entonces tiene que ir aquí. Irá, ¿no? Comerciantes, ahí irá entre paréntesis, ahí sí, arreglando los productos, vendiendo productos, poniendo precio a sus productos, en fin. Por el simplemente hecho que sale en la obra por un momento, así no diga nada, lo tienes que colocar. Hasta ahí. ¿Me queda claro con los personajes? Porque si es un personaje que va a actuar de estatua, ahí sí no es un personaje, porque la estatua es parte de una escenografía. Pero si la estatua en algún momento se va a mover o en algún momento va a hacer algo, entonces ya no es escenografía. Entonces es personaje. Hasta ahí, ¿me dejé entender con lo que es personaje? Ok, Carla Gobea dice, y si no, en el chat me escribe o con micrófono abierto. Ahora, dentro de tu guión teatral, ¿cómo se van a representar los personajes? Fácil, Miss, porque usted lo ha mencionado y lo tiene ahí también con las flechitas. Yo puedo observar que ellos son personajes porque están en mayúscula, pues, Miss. Lo demás está combinado, mayúscula y minúscula. En cambio, los personajes están escritos con mayúscula. Y efectivamente, dentro del guión teatral, una manera de identificar y diferenciar entre el guión y los personajes es por la mayúscula. Todos los personajes, ya ahora sabiendo de estos personajes principales, secundarios y ambientales, van a estar en mayúscula. Entonces, para que quede claro esto de la mayúscula en los personajes, no te olvides, vamos a hacer acá un ojo. Acá, mayúsculas. Al momento de tú colocar las mayúsculas, no te vayas a olvidar que las mayúsculas usan tilde. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a llamar a un personaje Corazón Valiente, ya, Corazón lleva tilde. Y si como es mayúscula no le pongo, no, igual lleva tilde. Así que si el personaje lleva tilde o le has puesto ese nombre, ¿no? Corazón Valiente,
No te olvides tildarlo, así sea mayúscula. ¿Ya? Miss, y en el siguiente caso, yo he puesto ahí árbol hermoso. Y ahí, árbol también lleva tilde en la primera. Miss, pero es mayúscula, igual lo tienes que colocar. ¿Ya? Pero aquí les estoy haciendo énfasis que los nombres de los personajes van en mayúscula. Otro punto. Las mayúsculas no usan puntos. Miss, ¿cómo es eso? No entiendo. Por ejemplo, en la oración, chancayanos juntos somos invencibles. Ya, chancayanos son los que vienen de Chancay, por si acaso, las personas que viven en Chancay. En la primera están en mayúscula y en la segunda están escritos como una oración, ¿no? Chancayanos juntos somos invencibles. Si tú te habrás percatado ahí, juntos, la J y la I en invencibles, tienen un puntito, claro, porque es minúscula. Pero las mayúsculas no llevan puntito. Pero se ve feo el palito solo. Así se vea feo, la I mayúscula no lleva puntito. No hay puntito. Entonces, sin puntito. Si tú vas a escribir una mayúscula de los dígrafos, en este caso se llaman dígrafos porque son dos letras que suenan juntas o se suele escribir juntas, no es que sean letras como dentro del abecedario, sino que se suele, como la Ch, la EU, la Y, la Q. De igual manera, si escribes todo en mayúscula, no hay problema, pero si vas a escribir uno en mayúscula, solo se pone en mayúscula la primera. Hasta ahí creo que no hay ninguna duda con las mayúsculas, es lo único que quiero resaltar. Y otro detalle, de ahí sí regreso aquí, los personajes, todos los personajes que tú vas a poner en tu guión teatral, por favor, los tienes que describir. Justamente, te falta incluso palabras para describir al hombrecito que caminaba, ¿te acuerdas? Que era una persona atlética, que tenía un corte así todo respinado, bonito, que tenía una caminada bastante apresurada. Todos esos detalles de cómo es el personaje, cómo es su forma de ser, su edad, algunas mencionaron 35 años aproximadamente, ya. Esos detalles que no se van a estar mencionando en toda la obra, en todo el guión, lo tienes que colocar en una lista de personajes. Incluso los personajes ambientales, por supuesto. Incluso los personajes ambientales. Volviendo al ejemplo de Angeli con Aileen dialogando al frente del mercado, y en ese mercado habían dos personas vendiendo, aproximadamente ¿cómo se verán estos personajes que están vendiendo? ¿Serán señoras? ¿Serán ancianitas? ¿Serán chicas jóvenes? Dime, Camila, ¿qué serán? Sí, esa parte, ¿dónde iría? ¿En el inicio, al final? Justamente ahí les voy a decir. Normalmente, la escala de personajes se pone al inicio. Pones ahí el nombre de tu guión, los autores, y luego viene la fila de los personajes, y luego viene los actos. Va al inicio, justamente para que la persona, al momento de leer, sepa, ya, este personaje cuando lo vea es así, es así, tiene este porte, tiene este corte, este vestuario, esta personalidad de esta forma, o prioriza en su personalidad esto, en fin. ¿Ya? Esto va al inicio. Todas las características, porque si no, tú vas a estar repitiendo todas las características a lo largo de todos los actos. Si la persona, digamos que Angeli, en todos los actos ella es gruñona, entonces tú vas a estar repitiendo en todos los actos que es gruñona. No, esto una sola vez en la escala de los personajes, que va al inicio, nada más. Ahora sí, seguimos. Acotaciones en la escena misma. Dice, esta parte se escribe siempre entre paréntesis, apunta ahí, resáltalo, siempre va entre paréntesis. ¿Por qué, Miss? Ahora lo vamos a ver. Y sirve para justamente especificarle al actor, la persona que va a dramatizar, lo que debe hacer mientras está hablando, mientras está haciendo su diálogo. Es decir, las mímicas, que son todo lo que tiene que ver con gestos, las actitudes, o sea, las emociones, la ubicación, ya, si es que mientras que está llorando se mueve para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso va entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque el paréntesis dentro de la ortografía tiene la función de explicar o detallar algo. Todo aquello que tú quieres explicar o detallar, que no necesariamente lo quieres redactar en un texto cualquiera, no solamente en este,
y quieres que la persona lo tome en cuenta por si acaso, lo escribes entre paréntesis. Vamos con un ejemplo. Vamos con esta escena. Yo podría colocar simplemente, dos personas se miran. Ya. ¿Cómo haría la acotación de estos dos personajes? Te presento al personaje Simba y a la otra Nala. Ya, los que han visto El Rey León tendrán una idea. Simba y Nala. Ya, ¿cómo puedo yo escribir? Y eso sí en el chat, porque esto es para escribir. ¿Cómo yo haría las acotaciones de lo que estoy observando que están haciendo estos personajes? ¿Cómo yo podría escribir esto? Ya que me dicen que las acotaciones son para poder escribir la mímica. Ahí veo la mímica que están teniendo estos dos personajes, la actitud que están teniendo, incluso hasta el movimiento que están haciendo. ¿Qué movimiento a mí? Mover la cabeza, por ejemplo. Ya. ¿Cómo yo puedo escribir dentro del paréntesis para dar a entender esta acción y que la repitan tal cual? Porque yo necesito transcribir en letras esto que estoy viendo. Es esta acción, esta escena. No solamente la actitud, también entran los movimientos, y acá está, como que girando, ¿no? Ya mirando los ojos con molestia y confusión, ya, y Nala también, con preocupación, curiosidad y rareza. Ya está, genial. A ver, yo que puse aquí, por si acaso, varios de ustedes ya están tratando de describir lo más que pueden. Genial, genial. Simba y Nala, estando casi juntos, ahí ese detalle, nos olvidamos ponerle, porque no están mirándose desde lejos, desde una distancia lejana, están casi juntos, y extrañados se miran. Ya, entonces no nos olvidemos de poner todos los detalles posibles. Ya, ahí está Eliana, genial, voltea la cabeza con algo de desagrado. Bien. Pasamos entonces, hasta ahí creo que no hay ninguna duda con las acotaciones. Pasamos. Exclamaciones o sonidos. Se pueden escribir entre paréntesis. Eso quiere decir, Miss, que no necesariamente van entre paréntesis. Exacto. No necesariamente van entre paréntesis, pero sí se puede. Dice, se puede escribir entre paréntesis a menos que estén mencionados en los diálogos. ¿Cómo es eso, Miss? Ya, vamos primero con lo primero. Se pueden escribir entre paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero representar esta acción, esta escena. Escuchen, escuchen. Ya, yo quiero representar en esta escena esto. Este personaje, en escena, el corazón le suena. Ahí como escuchan, pum, 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 suena, ¿no? Suena su corazón. Y al mismo tiempo que suena su corazón, él dice, estoy loco por ti. Ya. ¿Cómo podríamos representar esto? Ahí tenemos un diálogo. Imaginemos que está diciendo, estoy loco por ti, ¿ya? No encontré un GIF más específico. Imaginemos que el personaje dice, estoy loco por ti, y mientras que él dice, estoy loco por ti, escuchamos esto. Entonces, ¿cómo sería el diálogo de este personaje? Carlos, punto guión, ¿cómo sería? Tanto la acotación, que es lo que estamos tratando de resaltar ahora, y el diálogo. Pam, pam, o pum, pum, también, cualquiera de los dos. Bien, Fabiana. Bien, Jimena, estoy loco por ti, latidos fuertes y acelerados. Bien, latidos fuertes y acelerados. En este caso, el corazón, ¿cómo va a latir? De repente, si tú quieres poner en una escena que el corazón late, tintan, tintan, de todas maneras tenemos que colocar el pum, pum. ¿Ya? Yo que puse como ejemplo, por ejemplo, yo puse así, ¿no? Carlos, con el rostro muy enamorado, porque no es que su rostro está medio triste ni nada, a pesar que le late. También tengo que mirar qué cara está poniendo. Entonces, con el rostro muy enamorado y con el corazón latiendo fuerte, cierro ahí la descripción. Y al cerrar, ¿qué quiere decir? Que lo demás es lo que se está diciendo, ¿no? Estoy loco por ti. Vuelvo a abrir paréntesis y coloco el sonido. En este caso, le pongo exclamaciones, signos de exclamación, porque voy a dar a entender que el sonido va a ser fuerte, porque hasta ustedes lo escucharon. Si el sonido no es fuerte, entonces no le pongo. Pero si el sonido es fuerte, le tengo que poner signos de exclamación. Y ahora la velocidad, rápido. Ahí estoy detallando lo más que puedo. Hasta ahí. ¿Alguna duda con estas exclamaciones o sonidos que van dentro de los paréntesis? Si va dentro del paréntesis, es porque el actor no lo va a hablar, pero sí lo tiene que hacer o sí se tiene que escuchar
porque en esta parte si yo pongo un pum pum detrás de escena no lo va a hacer el actor, lo va a hacer el director de escena, pero igual va a salir ahí, ¿no? Pasamos a lo otro, a menos que estén mencionados en los diálogos. ¿Cómo es eso, Miss? Vamos con este caso. Vamos a imaginar, ya, porque no encontré otro GIF más exacto. Imaginemos que esta chica, digamos, Carol, dice, Ash, estoy harta. Dice, Ash, estoy harta. Ya. ¿Cómo haríamos el diálogo de esta chica? Diciendo, Ash, estoy harta. Esta chica se llama Carol y en su diálogo le toca decir, Ash, estoy harta. Ya. ¿Cómo haríamos las acotaciones, o sea, las cosas que van entre paréntesis, la descripción que va entre paréntesis y su diálogo? ¿Cómo sería? A ver, vamos en el chat. Dice, Ash, estoy harta. Aunque ahí está mal esa H mayúscula de harta, ¿ya? Pero imaginemos que le dice eso. Ya, ¿cómo sería el diálogo? Ya, ahí está. Grita muy fuerte, moviendo sus manos hacia arriba. Ash, estoy harta. Y se han dado cuenta que ese Ash es un sonido. Pero como no es un sonido que el actor tiene que evitar, sino por el contrario, es un sonido que el actor tiene que hacer, es por esa razón que no va entre paréntesis. Va con signos de exclamación, así como lo está poniendo Fabián en el chat. Sí, porque es algo que el actor o actriz lo tiene que decir. Ya, ok, Ángela Rodríguez, Ash, estoy harta de soportar la bulla. Ya, y le estás agregando palabras, pero ¿y las acotaciones, Ángela, que van entre paréntesis? Ahí vemos más cosas. Ya, ok, Elin, si tú pones entre paréntesis, exclamó María al borde de la ira, tú estás contando. El punto es que no lo cuentes, el punto es que el personaje lo pueda decir. Entonces sería Carol, entre paréntesis, al borde de la ira, moviendo sus manos, con ganas de agarrar a alguien, haciendo un gesto de enojo o muy enojada, y después parece que quisiera apachurrar algo, la chica. Eso tienes que colocar en entre paréntesis. Carol, punto y guión, entre paréntesis, enojada, con ganas de aplastar y apachurrar a alguien. Eso tienes que colocar entre paréntesis. Y después el diálogo. Estoy harta, ya no te soporto. Ya, ok. Damaris, ahí has puesto Carol, no te olvides mayúscula. A punto de estallar en furia. Ash, estoy harta. Imagínense que el diálogo sea harta. No me van a llenar 2 líneas de A. Simplemente colocas harta y entre paréntesis lo dijo largamente. O lo mencionó varios minutos. O duró varios segundos. O dura varios segundos. O extiende la última vocal. Si no, van a llenar harta 3 líneas de A para dar a entender que está gritando mucho, ¿no? Ya, extiende la última vocal. Bien, a ver, ¿cómo lo puse yo aquí? Ok, muy enojada, estoy harta. En mi caso, yo no le quiero extender el harta, por eso que no le puse nada del esto, ¿ya? Ahí, hay que detallar también más en lo que yo he puesto claro, porque no solamente voy a poner muy enojada es lo obvio que estoy viendo. Solamente tengo que colocar el sentimiento, no, también la posición de las manos, como lo colocó Fabiana, la posición del rostro, si quiero ser más específica, los ceños, los ojos que se le salen, todo eso tengo que colocar, no solamente la emoción, ¿ya? Bien, para ir cerrando, acotaciones al finalizar o entrar en escena. Son las últimas, ahí ya que hemos visto, ¿no? Sale Jacinto, entra Pedrito, sale él, entra el otro, o entra María, siguen hablando, ahora entra Camila, siguen hablando, ahora entra Carla, siguen hablando, ya. Todas esas entradas y salidas las vamos a llamar acotaciones de entrada y salida, ¿ya? Se detalla igualmente de manera explícita, o sea, lo tienes que escribir, cada vez que alguien entra y sale tiene que estar escrito, porque estos son los que realizan los cambios, justamente los actores, al entrar y salir. Ya. Y si se requiere también, al igual que la descripción, se va a detallar al personaje próximo que viene, ¿no? Si están en escena Mari Carmen y Camila Cáceda, y de pronto Mari Carmen tiene que salir para traer algo, entonces, ¿lo pondré entre paréntesis? Sí, porque Mari Carmen no se ha retirado de la escena, simplemente ha ido a traer algo y regresa. Pero si Mari Carmen sale de escena y ya no va a regresar hasta después de que salió otro tercer personaje, en fin,
ahí sí lo tengo que colocar fuera. No lo tengo que colocar entre paréntesis, lo tengo que colocar fuera. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Tenemos en escena a Bart Simpson. No está haciendo, digamos que no hay un cambio, no hay una alteración. Porque él está sentadito, mirando la puerta, ya digamos que esa es la escena, ya. Y entra en escena el abuelo, no me acuerdo cómo se llama, ya. Entra en escena el abuelo, ya. ¿Cómo yo voy a describir esta acotación? El abuelo entra en escena, saca su sombrero, lo deja, da la vuelta, vuelve a salir, ya. ¿Cómo describo esta acotación? Porque no es un diálogo. El personaje no dice nada, simplemente entra y sale, nada más. Como es algo que simplemente el actor entra y sale, es una acotación, entonces, ¿cómo lo voy a colocar? Simplemente pongo abuelo, punto, así en mayúscula, punto, ya sin guión, abre la puerta, recoge su gorro del estante y sale de la escena. Y sigo con los diálogos. Los diálogos sí tienen mayúscula, punto y guión. Y sale lo que se va a decir. Pero si no, no. Es una acotación, en este caso, de entrada y salida. No hay diálogo, no hay nada. Ya, ahora sí, Fabiana. Abuelo, punto, punto, punto. No te olvides, punto. Abuelo, punto. Abre la puerta, recoge su gorro del estante y sale de escena. Ya está. Y es más, las acotaciones de entradas y salidas, para marcar más la diferencia, lo ponen en el centro. Los personajes lo ponen a un lado izquierdo, ¿no? Todo alineado a la izquierda. Pero estas acotaciones lo ponen en el medio. Así como lo estás poniendo tú, Fabiana, pero lo ponen centro, en el medio. Y continúa, ¿no? Me hizo una pregunta, ¿a qué se refiere específicamente con ponerlo en el centro? Los interlineados, por ejemplo, al momento que ustedes, si usan Word, digamos, hay una alineación a la izquierda y a la derecha. La alineación a la derecha está pegado a este lado y la izquierda para este lado. Entonces, alineación a la izquierda, bueno, yo estoy con mi izquierda, pero yo sé que para ustedes es al revés, ¿no? Ya. Como ustedes suelen alinear, al margen va todos los personajes. Están alineados a este margen, a este lado. Que para mí es la izquierda. Ya. Pero las acotaciones, ven acá, por ejemplo, dice, sale Jacinto, entra tal persona y hace tal. Estas acotaciones de entradas y salidas, para que no se confundan con esto de los personajes, lo suelen poner en el centro. A eso me refiero, Fabiana. Ya, Miss, ¿y es con un diferente tipo de letra? O sea, como la letra de la descripción, algo así para que también se diferencie. El punto es que sea diferenciado. Como yo te menciono, lo suelen poner en el medio justamente para diferenciar que esto es una acción que van a hacer y que va a salir. Algunos estilan ponerle también cursiva, pero no es necesario que le pongan cursiva. Pero si lo gustan colocar para hacer una diferencia, porque lo que se trata de hacer es una diferencia, entonces sí. ¿Ya? Bien, hasta ahí creo que no hay más dudas, ¿verdad? Porque esas son las acotaciones de entradas y salidas, nada más. Vamos a ver un corto, y ustedes lo único que van a hacer es enviarme a mi WhatsApp personal la representación, o sea, el guión teatral de esta escena. Solamente mencionan 3 diálogos. Entonces, ustedes van a marcar la descripción que van a observar en esta escena, en este corto, los diálogos, que son solamente 3, no hay más diálogos, de tal manera que sus palabras puedan representar lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Y con eso cerramos.